y recordar cómo fue el momento donde se aprueba la ley del voto femenino, que hoy el 23 de septiembre se promulgó y el 11 de noviembre del 51 las mujeres votaron. Esto fue en el gobierno de Perón, pero hay antecedentes porque hubo otras mujeres que votaron, que ya venían. Igualmente no fue en el mundo, porque ya habían votado en Nueva Zelanda, a mí más de medio, pero en 1893, pero por lo menos nombrarlo. Sí. Puede ser que en Argentina algunas mujeres ya habían votado también, claro, y que la ley lo que hace es que todas las mujeres voten, ¿puede ser? Claro. Por eso vamos a esos antecedentes, ¿no? Que fue a finales del siglo XIX. Las primeras mujeres en ocuparse por la lucha de sus derechos cívicos y las primeras en organizarse para ello fueron las militantes del Partido Socialista y las integrantes del Partido Unión Cívica Radical desde fines del siglo XIX y comienzo del XX. Y vamos a nombrar algunas porque hubo varias también que venían a luchar, como siempre, ¿no? Hay algunas que la historia las reconoce y muchas que no. Elvira Rawson, que había nacido en Junín, fue la segunda mujer médica en Argentina, porque la primera había sido Cecilia Grierson, y bueno, y que fue política y fue también sufragista argentina y mujer revolucionaria de la Unión Cívica Radical. Julieta Lantieri, que había nacido en Italia, que fue la quinta médica recibida en Argentina, y Alicia Moró de Justo, que había nacido en Londres, que fue médica y política argentina, esa más conocida. En 1918 ya habían fundado la Unión Feminista Nacional. Y en mayo de 1910 organizaron junto a otras mujeres el Congreso Femenino Internacional, que tuvo como sede Buenos Aires. Y se presentaron trabajos de mujeres de todo el mundo referidos a temáticas de género, como derechos civiles, políticos, el divorcio, educación, cultura, economía, etc. Fue una gran reunión feminista. Y fue el primer evento de este tipo que mostró al mundo, en Argentina, de manera concreta, la organización feminista y las propuestas para modificar las situaciones de inferioridad que vivía la mujer. Era todo el tiempo dependiendo de la voz, marido o de un hombre, ¿no? En 1912 se sanciona la ley Sanz Peña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio, pero excluyendo también a las mujeres. En 1919, Moró de Justo asiste a Washington, al Congreso Nacional de Obreras, donde se relaciona con sufragistas norteamericanas. Cuando regresa a la Argentina, funda la Unión Feminista Nacional y esta agrupación realizó un simulacro de voto femenino. O sea que no dejaban votar, pero por lo menos vamos a hacer un simulacro, en el marco de las elecciones legislativas de 1920. En el 32, durante el gobierno de Agustín P. Justo, se debate un proyecto de ley de sufragio femenino en la Cámara de Diputados Nacional. La bancada socialista lo sostiene con apoyo de varios radicales, que bueno, vean los radicales de esa época, ¿eh? Los de esa época, bien claro. lo remarcás, José. Tendrían varias candidatas mujeres, seguramente, entonces dijeron, tenemos que apoyar esto. Claro, si no se le venía el fin del radicalismo, viste que siempre se viene el fin del radicalismo. Siempre. En medio de una gran movilización de mujeres, la Cámara de Diputados dio media sanción al voto femenino, pero el proyecto se cayó al no ser tratado por el Senado. Y ahí fue donde la doctora Lantieri, que fue empadronada y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho a sufragio, siendo la primera mujer de América Latina en votar. ¿Qué pasó? Ella se da cuenta de que en medio de las prohibiciones o de las condiciones dice, acá no dice que tenés que ser varón o mujer. Y fue, se anotó y votó. Claro, se daba por hecho que era para los varones. Era para los varones. Bueno, y después hubo ámbitos provinciales, dos provincias que fueron Santa Fe y San Juan, fueron en 1927, Santa Fe en 1934 también votaron, y en el 45 Juan Domingo Perón creó la Comisión Pro Sufragio Femenino en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y el 27 de febrero del 46, 3 días después de las elecciones que consagraron como presidenta Juan Domingo Perón, su esposa y primera dama, Eva Perón, pronunció su primer discurso político en el cual exigió la igualdad de derechos para varones y mujeres y en particular el sufragio. La campaña para las elecciones del 46, tanto la Alianza Peronista como la Alianza Antiperonista incluyeron en sus plataformas el reconocimiento del sufragio femenino. Y en un hecho inédito en la historia argentina, Perón fue acompañado durante la campaña electoral por su esposa, Eva Duarte de Perón. Tenía 23 años ella y él 40 y pico, 48, 49 quizás. También había sido elegida en el sindicato de actores de radio. Sí. Entonces ya venía con un sindicalismo ella y con un ejercicio de la política. Toda esa cuestión de clase que ella lo tenía tan presente. Cuestión de los pobres, de los cabecitas negras, todo también
un contexto de desarrollo que viene de las provincias hacia el centro, la capital, en la búsqueda de un laburo, en búsqueda de algo. Así que bueno, luego de obtener el sufragio femenino en 1947, Eva Perón comprendió que la sola existencia de la ley no garantizaba la presencia de las mujeres entre los candidatos con posibilidades a ser electos. Por eso me refería a que era un poco más de lo que quizás en esa frase hablaba de que Perón le trasladaba una especie de asistencia o asistencialismo, como a veces trataron de poner a la primera dama en ese rol de madrina, ¿viste? No, era mucho más, porque acá hay una cuestión ideológica que tenía Evita que supera cualquier tipo de asistencia, ¿no? Pensemos en lo siguiente. En el 49, junto con otras mujeres que venían actuando políticamente desde 1945, decidieron fundar el Partido Peronista Femenino. Y acá agarrate, Catalina, porque con el Partido Peronista Femenino dijeron: no me alcanza con una ley, porque si nosotros no actuamos, no ponemos los pies en el barro, esto no va a funcionar. Y está organizado a partir de unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios y pueblos, canalizando la militancia directa a las mujeres, y las afiliadas participaban a través de dos tipos de unidades básicas sindicales, que eran las trabajadoras asalariadas, y las unidades básicas ordinarias, si eran amas de casa, empleadas domésticas, trabajadores rurales, etcétera. Yo creo que ellas logran canalizarlo a través del partido. O sea, hay un pensamiento de organización, ¿no? Sí, lo que vos decís. Igualmente siempre, como en todas las épocas, hay personas y está todo el contexto que vaya. Si no salió esta persona a hoy, el mes que viene o el año que viene va a aparecer una persona, porque todo el contexto, ¿no? Yo siempre pienso en procesos sociales que van llevando a eso, ¿no? Así que había una cuestión subjetiva y una cuestión objetiva. Sí, igual había que tener el valor de tomar la decisión, no es dato menor. Bien señalabas que en un solo país, creo que señalaste Nueva Zelanda, existía el voto femenino. O sea, había que tener la decisión política. No sé si en Uruguay también se estaba con eso. Eran pocos, por eso te digo, yo creo que hay procesos y hay hombres y mujeres que han puesto su vida por algo el vivo al cáncer, ¿no? Claro, cuando vos tomás ese tipo de... Sí, vos sabés que, José, cuando hablabas de la Fundación Eva Perón, se hace a partir del desprecio que representaba Eva ante el grupo de mujeres que ella debía representar por ser la esposa del presidente. Las damas de la alta sociedad. Claro, y ahí también está el poder. Porque esas mujeres sí tenían poder. Sí, seguro. Todo eso es la figura de Evita, que podemos hablar, bueno, lo dejamos para el 26 de julio quizás. Exacto. Porque hay tanto para decir, tanto para hablar, tanto para recordar y traer a hoy, que se necesita tanto personas como ella. Bueno, esa como primera conclusión para tener en cuenta que ella creó, o ella y él, digamos, que creó el Partido Feminista, el Partido Peronista Feminista, a pesar de haberlo tenido ya con la lapicera hecho el derecho. Pero por otro lado, yo quería rescatar, como para terminar, una frase que hace en un discurso que pronunció al fundar el partido: así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiéndolo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Así que vaya esta frase para recordar siempre nuestra pertenencia de clase, y que nuestro destino de emancipación no vendrá de la mano de quienes nos someten, como lo tenía tan claro Evita. Clarísimo.